Que el Señor y el Espíritu Santo estén en cada uno de sus corazones, mis hermanos. Estamos en otro viernes de estudio. Si usted no vino o no ha visto el video de la semana pasada, posiblemente a lo mejor usted no va a entender muchas cosas, porque el tema de hoy está candente, está muy bueno, ¿ok? No porque yo lo diga, sino porque amén, la palabra de Dios siempre es tremenda, ¿verdad? Amén. Entonces vamos a orar para empezar, ¿ok? Padre Dios, Señor, te damos muchísimas gracias, mi Padre, por tanta bendición, por tanto amor, Señor, por tanta misericordia, mi Padre, que recibimos de ti, mi Dios. Señor, te agradecemos, Señor, te exaltamos, mi Padre, te bendecimos, Señor, porque digno eres de todo ello, Creador. Señor, te rogamos, mi Padre, que tú pongas en nosotros, mi Padre, unción, mi Padre, de tu Santo Espíritu, Señor, para que podamos exponer tu palabra, Señor, con denuedo, Señor, con emoción, Señor, con deseos, mi Padre, de expresar, Señor, de compartir tu palabra, Señor, a mis hermanos, Señor, y a aquellos, Señor, que nos escuchan, Señor, por las redes sociales, mi Padre. También tú, Señor, que toque los corazones de todas aquellas personas, Señor, que van a escuchar este video, mi Padre. Señor, para ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor, mi Padre, como siempre. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Y amén. Ok. Decíamos la semana pasada que la iglesia comienza en un momento dado, o más bien se nos dice que la iglesia comienza en Hechos 2:38, ¿verdad? Ya hablábamos de dos árboles. ¿Se acuerda que hablábamos de dos árboles? El árbol del olivo natural, que es Israel, y el árbol silvestre. Y decíamos que todos nosotros que no somos judíos, naturales, que no hemos nacido en Israel o de descendencia de algún israelita, ¿ok? Tenemos forzosamente que entender esa parte, que todos aquellos que no nacimos de Israel tenemos que ser injertados en el olivo natural, porque estábamos viviendo o éramos partícipes del olivo silvestre, ¿ok? Y decíamos que para poder ser parte de la iglesia, porque si la iglesia nace en el Hechos 2:38 y nace con puros judíos, porque es una fiesta, la fiesta del Pentecostés. ¿Qué es esa fiesta? ¿Alguien sabe qué se celebra en esa fiesta? El Pentecostés. ¿Por qué se llama Pentecostés? Yo sé que aquí lo sabe mi hermano Vicente, pero déjeme le explico por qué razón se juntaban el día del Pentecostés. Pentecostés viene de 50, 50, ¿ok? Entonces contaban, Dios le dice a Moisés, en cuanto pase la Pascua, al día siguiente, a partir del día siguiente, del día 15, porque la Pascua es el día 14 de Aviv, que es el que está en el calendario, que es el calendario hebreo. Entonces dice, a partir del día siguiente de la Pascua, vas a contar 50 días. Y esos 50 días o más bien son 7 semanas
más un día. ¿Qué son 7 semanas más un día? Son 7 por 7, 49, más el siguiente son 50 días. ¿Y qué viene siendo? Pentecostés. Ahora, ¿qué celebraban en Pentecostés? Celebraban la cosecha del trigo en ese día. En esa fiesta, como en todas las fiestas que celebraban los judíos para Yahweh, ¿ok? Porque no eran fiestas judías, o sea, que ellos los hubieran inventado, no las inventó tampoco Moisés, esas fiestas. Dios se las dijo a Moisés que le hicieran fiesta cada cierto tiempo, ¿ok? Entonces, en la fiesta del Pentecostés, en este caso se llama la fiesta de Shavuot. Shavuot son semanas. Entonces eran 7 Shavuot o 7 semanas más un día, son 50 días. Entonces, ¿qué pasa con esto? Tenemos que aclarar muy bien para entender por qué se celebra o por qué están reunidos todos los israelitas en el día del Pentecostés. Entonces, en la Pascua, fíjese bien, en la Pascua se va a celebrar lo que es la libertad de Egipto, ¿ok? Y entonces, como dijimos, el día 14 es la Pascua, al día 15 se cuenta, y entonces todos los judíos deben estar en Israel, en este caso en Jerusalén. Todo mundo, puros varones, no hay ahí mujeres. Claro que hay una que otra mujer que va, pero no hay necesidad que las mujeres estén ahí. Entonces, cuando llegan a ese día del Pentecostés, en el día 50, van a cosechar el trigo, porque en la Pascua cosechan la cebada y el Pentecostés recogen el trigo. El trigo, mi hermano, es símbolo del hombre también, del ser humano cuando llega a una madurez espiritual de acuerdo a la voluntad de Dios. Mire, ya pronto va a empezar la Pascua, ya viene la Pascua. Es un tema que tenemos que abarcar forzosamente, que es de suma importancia. No es la Pascua que celebra la Iglesia Católica, para nada, no tiene que ver nada. Bueno, es una forma de celebrarlo, pero nada que ver con lo original, nada que ver con lo que Dios quiere, ¿ok? Entonces, en esa fiesta de Pentecostés, como dije, puros israelitas se van a reunir allí. Entonces, está hablando ahí el apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 38. Sí, entonces, fíjense, se unen, está Pedro allá junto con 120 gentes, ¿ok? Allá en el aposento alto. ¿Qué es un aposento alto? De acuerdo a los que hemos ido allá a Israel, nos llevan a un lugar donde se dice que fue la última cena, ¿ok? Es un lugar amplio, tiene unas ventanas realmente chiquitas, ¿ok? Y por encima de ese lugar está un lugar abierto, que es un aposento, un segundo piso, en otras palabras, ¿ok? Discúlpeme. Entonces, allí está abierto. Ahí se reunieron por última vez los 120 personas. Gracias, hermano. Las 120 personas, y estas personas, los discípulos, con María, las Marías que venían junto con ellas, y las demás gente, los demás, porque tenía Yahshua más discípulos, ¿ok? Pero no eran de los más íntimos, ¿ok? No eran los más íntimos.
Entonces, estos 120 personas estaban arriba y va a llegar la fiesta, y la fiesta nadie se debe perder. Por ley, Dios le dice a Moisés, que ningún hombre falte a la fiesta del Pentecostés o a la fiesta de Shavuot, le dijo. No la pueden perder. Todos tienen que ir a la fiesta, tienen que entregar, toda la gente tiene que llevar forzosamente algo en sus manos. Dice, no te presentarás delante de mí con las manos vacías. Nunca cuando vengas a una fiesta a festejarme o a darme gloria, no te presentarás jamás con las manos vacías. Por lo tanto, todos los israelitas tienen que estar ahí. Ataban unos manojos, los manojos de la cebada, ¿ok? Y tenían que llevarle las primicias, tenían que llevarle esos manojos al sumo sacerdote el día 50. Entonces el sacerdote lo tomaba, aquel bulto, ¿cómo le llamaban? Manojo, aquel manojo, y el sumo sacerdote hacía esto, lo tomaba en sus manos y luego hacía esto, lo mecía, lo bendecía, lo levantaba como ofrenda para Dios. ¿Por qué razón tenían que ir todos los israelitas a las fiestas? Porque Dios quería bendecir al pueblo de Israel con lluvia. Toda aquella persona, o más bien, no todo aquella persona, cada año cuando se presentaba la fiesta, era un requisito que todos se juntaran porque Dios quería bendecir al pueblo de Israel. En otras palabras, algo así como, tú me bendices a mí con tus primicias y yo te abro las ventanas de los cielos para que siempre haya lluvia en tu tierra. El día que tú dejes de estar en una fiesta o dejes de practicar estas fiestas que yo te ordeno hoy, dice Dios, yo cerraré las ventanas de los cielos y no habrá lluvia en tu tierra y habrá sequedad, dice, habrá sequedad y habrá escasez de alimento en tu casa. Entonces los israelitas, como todos nosotros a veces pasamos, somos muy descuidados, ¿ok? En el Señor, somos, a veces no obedecemos lo que Dios nos manda y empezamos a dejar de asistir a la iglesia, empezamos a dejar de leer la palabra de Dios, empezamos de repente a dejar de evangelizar, empezamos a veces a dejar de congregarnos o de hacer visitas a los hospitales o en las cárceles, todo ese tipo de cosas que es una obligación moral que Dios nos impuso. Es una ley moral que Dios nos impone dentro de los 613 mandamientos que el Señor da allá en el Viejo Testamento. No son 10 mandamientos, mi hermano. No son 10 mandamientos. Los 10 que fueron dados en el monte Sinaí son los únicos 10 que alcanzó a dar el Señor ahí. Porque acuérdese que la gente estaba tan asustada, ¿ok? Estaba tan espantada porque acuérdese que llegaron a la orilla del monte Sinaí y aquel monte temblaba, mi hermano, a la presencia de Dios. Bajaban rayos y centellas, ¿okay? Fuego salían del monte, aquel monte se cimbraba, la gente estaba espantada.
Y entonces dicen a Moisés, Moisés, sube tú, Moisés, y todo lo que diga el Señor, eso haremos, le dijeron a Moisés. Y Dios tuvo que parar de dar los mandamientos, ¿ok? Porque la gente casi se moría de un infarto, mi hermano. Era una cosa espantosa y terrible estar en la presencia del Todopoderoso, ¿ok? Pero Dios lo que quería era más que nada probar los corazones de la gente. Entonces allí precisamente es cuando Dios le empieza a dar las instrucciones, que son 613 mandamientos en total. Y entre esos mandamientos son las fiestas de la Pascua, la fiesta de Shavuot, la fiesta de los tabernáculos. ¿Ok? Entonces, hablábamos de Hechos 2:38. Pero, y los 119, que son ya 120, van a bajar forzosamente del lugar ese que está en el segundo piso, ¿ok? Van a tener que bajar de allí porque no se pueden perder en ese momento, no se pueden perder ellos ir al templo. Todo el mundo tiene que estar al templo. Claro que no van a caber todos en el templo, por supuesto, pero todos tienen que estar ahí lo más cerca del templo, ¿ok? Como hay tantos miles y miles de israelitas que se juntan, porque el mismo Pedro dice que son de Ponto, de Sicilia, de diferentes lugares, de Roma, de muchos lugares, viene de Arabia incluso también. Son puros judíos o puros israelitas que vienen de tan lejos, de otros países, que son nacidos incluso en esos países, pero que son israelitas y tienen que venir desde allá a la fiesta de Shavuot. ¿Ok? Cuando llegan toda la gente, y está la gente congregada ahí, forzosamente, pero y los 119 tienen que bajar para estar cuando el sumo sacerdote va a dar la bendición de aquel manojo de trigo que va a levantar y que va a bendecir al Todopoderoso. Ellos no se pueden quedar allá en el aposento alto. Pero como la Biblia le falta detalles, ¿ok? Le falta detalles porque imagínense si los escritores pusieran cada detalle. Olvídense, serían libros, olvídense, muchos libros tendríamos. El mismo Juan dice, si todas las cosas se escribieran de lo que hizo Yahshua, de cierto, no cabrían en este mundo. ¿Se imagina todo lo que hizo? Entonces, ahí en Hechos nos faltan detalles que para poder entender perfectamente todo esto, necesitamos irnos a la historia directamente de los practicantes israelitas, ¿ok? Allí es donde usted, al estudiar historia de libros judíos o libros israelitas, allí se va a dar cuenta y va a entender este proceso de Hechos 2:38. Entonces, fíjese bien, estamos el día de Shavuot, están todos allí presentes y baja aquel Espíritu Santo con todo su poder y lo llena a los 120, nada más. Esta gente se dice que estaba en las escaleras donde está a subir hacia el templo. Cuando decimos subir al templo es que están fuera de la muralla, ¿ok? Porque imagínense el templo, aunque
eran muy grandes los patios que tenía el templo, muy grandes, pues estaban todos así amontonados. ¿No ha visto usted unos videos acerca de los árabes cuando festejan su fiesta principal? No recuerdo cómo se llama ahorita esa fiesta. Es una fiesta donde le dan vuelta a un cubo negro que se llama, ¿cómo se llama? Cava, algo así, creo, cava, algo así, ¿qué se llama? Es un cubo y están todos apretados, dando vueltas 7 veces, pues así, que no cabe en una aguja allí, mi hermano, allí, así se juntaban en Israel. Todo con el propósito de adorar al Todopoderoso para que Dios los bendijera en ese día. Entonces ellos se bajan de ahí del aposento alto, se van al templo, está cerquita de allí, es el lugar donde estaba el aposento alto, donde está el aposento alto, está cerquita del templo. Es que caminan unas cuantas cuadras de allí. Entonces se van todos y los van a escuchar a estos 120 hablar lenguas de las gentes que vinieron de lejos, mi hermano. ¿Ok? Acuérdense, estas gentes que vienen de lejos hablan el hebreo y el idioma donde nacieron. ¿Ok? Al escuchar los 120 personas que están hablando en diferentes lenguajes, dicen, ¿y estos cuándo aprendieron este lenguaje? Si nunca han salido de aquí, ¿cómo es que aprendieron estos mi lengua? ¿Ok? Estaban pero espantados de toda esta gente. Entonces, fíjese bien, la iglesia empieza en el Hechos 2:38, empieza con puros israelitas, mi hermano. Allí no se presentaba jamás un extranjero. Jamás, nunca fue invitado un extranjero a esas fiestas. Por lo tanto, cuando llega ese momento de la bendición del Espíritu Santo, cuando baja y los unge a sus 120, empieza como lo que llamamos ahora la eclesia en griego. Eclesia se llama en griego. Puros israelitas. Entonces, toda la gente, mi hermano, que estaban en la sinagoga, la semana pasada hablamos cómo estaban establecidas las sinagogas, ¿ok? Entonces, todos los extranjeros, mi hermano, que se añadían hacia el judaísmo, esta gente se iba añadiendo, se iba juntando con israelitas e iba a empezar a adquirir el conocimiento de la Torá, ¿ok? Y de todas las enseñanzas que había dado Dios a los israelitas. Por lo tanto, todos los extranjeros iban a ser añadidos a Israel. Entonces, si empieza la iglesia con puros israelitas, ojo, todos los extranjeros se van a ser injertados con un pueblo israelita. Esa es la iglesia, mi hermano. Allí empieza la iglesia. Por lo tanto, la iglesia no es lo que nos han contado. El pueblo de Israel es uno y la iglesia es otra. Eso es, mi hermano, es una enseñanza que hace básicamente suplantar a Israel, que es una enseñanza no bíblica. Es más, tiene hasta tintes diabólicos. ¿Por qué razón tiene tintes diabólicos? Porque esto hace
que la iglesia, a la gente que no es judía y los judíos van a tener que un choque siempre, mi hermano. Siempre va a haber un problema entre ellos. Eso es lo que ocasionó precisamente el que inventó la idea de que la iglesia es una e Israel es otro. Eso ha sido un problema a raíz de esa mala interpretación en que judíos y gentiles o judíos y salvos siempre van a tener un choque. Cuando lo original es que todos ustedes, cada uno de nosotros que fuimos injertados en el árbol del olivo natural, ya somos conciudadanos juntamente con ellos en el reino de los cielos. No se está hablando de una forma natural. No está diciendo allí la palabra de Dios que al ser injertados ya nos hacemos judíos físicamente o en este caso, ¿cómo le ponemos? Ayúdeme, como naturalmente, exactamente, o que adquirimos una nacionalidad judía o una nacionalidad israelita. No recibimos una nacionalidad ni judía ni israelita. ¿Qué fue lo que recibimos? Fue la herencia de la promesa que había dado el Señor desde hace años, muchos años antes, por los profetas, que un día dijo, el mismo Señor dijo: porque tengo otras ovejas que no son de este redil. Esas éramos usted y yo, los cuales sí vamos a venir. Por lo tanto, el Señor hace un solo pueblo, un solo cuerpo. No hizo la iglesia y el pueblo de Israel. Eso es erróneo. Vayámonos quitando esa idea que ha sido un problema precisamente para nosotros y los israelitas. Mire, yes. Fíjese qué interesante es esto. Usted y yo ya dejamos de ser gentiles. Ya no somos gentiles. ¿Por qué razón? Porque el gentil, decíamos la vez pasada, es pagano, idólatra, extranjero, también que incircunciso. ¿Ok? Y usted y yo ya no somos nada de eso, mi hermano. Somos herederos. Somos coherederos juntamente con Israel. Ya estamos injertados en el árbol del olivo. ¿Ok? Aunque los israelitas no nos aceptan, claro que no nos aceptan, porque para ellos somos extranjeros, no somos de su sangre, no somos de su sangre, y para ellos nos van a rechazar. Pero el problema no es ese. ¿Por qué razón? Porque Dios nos está dando una herencia espiritual, no natural, no física. Por lo tanto, usted y yo no tenemos por qué discutir con los israelitas ese problema. Ellos no tienen el problema ese, usted y yo no lo tenemos. No vamos a discutir ese problema, ¿ok? Usted y yo tenemos que sentirnos que somos parte de ellos, pero fíjese bien, ¿somos adoptados? Sí, somos adoptados. Dale, va. Permítame, por favor. Cuando una pareja que tiene un hijo, un varoncito, y no pudo tener más hijos, esta pareja quiere darle un hermanito a su hijo, y su hijo desea un hermanito, ¿ok?
esta pareja va al departamento correspondiente, ¿okay? Y va a hacer una solicitud de adopción. Y se encuentra ahí con un niño bonito ahí. Se ve quietecito el niño, aquel muy bonito. Blanco, sí, güero, ojos verdes y toda la cosa. No se crea, no. Entonces, se enamora la pareja de este niño. Dice, mi hijo, ya te conseguimos un hermanito. Ya firma los documentos, ya es parte de la familia. Ahora, estos dos niños crecen, ¿ok? mismo alimento que le da al hijo, que es natural, tiene que darle por ley al hijo adoptado. Por sentido, mi hermano, sentido moral. Si al niño natural le compra una bicicleta, al adoptado tiene que comprarle otra bicicleta. Si es una pareja consciente, ¿ok? No, nunca lo van a tratar diferente. Por lo tanto, ese papá, al hacer la herencia, mi hermano, va a tener que hacer o repartirlo entre dos. ¿Por qué? Porque ese hijo ya es de él. Ya le puso su apellido, mi hermano. Aunque no sea de su sangre, ese niño ya tiene su apellido. Y el apellido tiene mucho peso social. Por lo tanto, a veces sale mejor el adoptado que el natural. A veces. Sí, cierto, por su estado que tiene de ser adoptivo, a veces hasta más agradecido sale. Entonces, esa debe ser nuestra actitud. Aunque somos adoptados, ¿ok? Esa debería ser nuestra actitud, ser muy agradecidos, demasiado agradecidos, ¿ok? Entonces, ¿qué hace el Señor? Exactamente lo mismo. Como familia nos adoptó y nos metió, ¿ok?, dentro de su familia, y ya no nos va a ver diferentes. El Señor no es como usted y yo, que hacemos a veces acepciones. El Señor acuérdense que hablábamos de la justicia, uno de los sábados que estuvimos en la radio, hablamos de la justicia. Y una de sus virtudes, de sus grandes virtudes, es que Él es justo. Por lo tanto, su trono, el lugar donde Él se sienta, está basado básicamente en justicia. Por lo tanto, a usted y a mí, cuando nos injerta en el olivo natural, mi hermano, ¿qué va a hacer con nosotros? Dice, mi hijo, no se sienta menos, mi hijo. No se sienta menos. No le hace que su hermano no lo quiera, mi hijo. No le hace. Yo soy el que le doy a usted mi apellido. Yo soy la que le doy a usted la heredad. Por lo tanto, mi hijo, no se apure si su hermano lo menosprecia. No se apure. Usted es mi hijo también. ¿Ok? Entonces, para cerrar este
capítulo, esta parte, ya está clara, mi hermano, ya está clara que usted y yo somos la iglesia junto con Israel, somos la iglesia. Ahora, para confirmar esto, vaya conmigo, Romanos 2. Romanos 2. Versículo 25. No, 23, disculpen, el 23. Dice, mire, fíjese bien, aquí está hablando Pablo a los romanos, a la sinagoga que está en Roma. Fíjese bien, a la sinagoga que está en Roma, y como decíamos, están los judíos enfrente, los convertidos detrás de los judíos, y los oyentes allá están casi allá en la mera orilla, ¿ok? Entonces, mire lo que le dice Pablo a la sinagoga que está en Roma. 23. Tú que te jactas de la ley, le dicen a los judíos, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El nombre de Dios es blasfemado por las gentes que están allá afuera por causa de ustedes que no andan conforme a las instrucciones que les dejé. Dice enseguida, pues en verdad la circuncisión aprovecha. Se fija, mi hermano, la circuncisión. Quiero explicarle esto porque es de suma importancia. Amén. Voy a tratar de ser bien claro, ¿ok? La circuncisión, como usted sabe, se hace a los niños pequeños en cuanto nacen. Los israelitas lo hacen el día 8º, porque es una ley que Dios establece. ¿Okay? Al 8º día circuncidarás a tu hijo varón. ¿Ok? No al primer día, como lo hacen los hospitales, no. El día 8º. Ahora, sabemos todos qué es lo que pasa con la circuncisión. Le quitan un pedazo del prepucio, ¿ok? De la carnita que se llama prepucio. Y déjenme le digo que es la única parte del cuerpo que no sirve para nada. Todo lo que usted y yo tenemos nos sirve. Pero en el hombre, esa parte no sirve para nada. Y Dios escogió la circuncisión como diciendo, esa parte que no te sirve para nada a ti, varón, quiero que, ¿sabes qué? Que hagas, yo voy a hacer un pacto contigo, dice Dios. Mi pacto es este, le dijo Abraham. Quiero que todos los varones se circunciden al 8º día porque quiero que ustedes van a ser mi pueblo escogido. Entonces la circuncisión es con propósitos de ser parte de el Todopoderoso. Ahora, ¿por qué razón o qué tiene que ver naturalmente la circuncisión? La circuncisión, mi hermano, se hace para evitar enfermedades, infecciones especialmente. ¿Por qué razón? Mire,
toda la gente que no está circuncidada, vamos al tiempo antiguo, como no había aseo, mi hermano, como ahora lo hacemos casi a diario, ¿ok? La gente no se aseaba, tenía relaciones, el hombre con sus esposas o con su esposa, tenía relaciones con ella, pero tenía un problema. Como no estaba circuncidado, entonces se forma entre el prepucio y el glande es la parte última, ¿okay? Se forma ahí un sebo que se llama sebo prepucial o esmegma prepucial. Ese esmegma prepucial o sebo prepucial, cuando hay relaciones sexuales con la mujer y no hay aseo, ¿qué pasa? La puede infectar. Aunque el bebé, fíjese bien, aunque el bebé está, si se embaraza, la mujer tiene ¿cómo se llama? Discúlpeme, se me olvidó la palabra, su vientre, su matriz, gracias, discúlpeme, su matriz protege al bebé. Pero fíjese bien, a veces la vagina, mi hermano, estaba infectada, se infectaba la vagina por la relación o por las constantes relaciones que tiene el hombre cuando no está circuncidado y mantiene ese sebo prepucial. La vagina se ensucia, se contamina, se enferma, ¿ok? Se infecta. Y cuando nace el bebé, como tiene que pasar por allí, el bebé, cuando su boca tiene que pasar, y entonces ahí viene la infección en el bebé, ya sea por la boca o por la nariz. Se contamina ese bebé. Y había muchas muertes de bebés en aquellos tiempos, mi hermano, por causa precisamente de problemas vaginales. Entonces el Señor le dice a Abraham, necesito que tú te quites ese pedazo de carne que no te sirve, ¿ok? Porque quiero hijos sanos. No quiero que se me muera ninguno de ellos. Al cortarse ese pedazo, entonces la relación que hay entre la mujer y el hombre es totalmente limpia, porque no se une ya el sebo prepucial allí. Fíjese lo interesante de la circuncisión. Pero el Señor también nos habla de que, dice que más adelante lo vamos a ver, dice el Señor que Él lo que quiere que es que se circuncide el corazón. La pregunta es, ¿cómo es que se circuncida un corazón? ¿Cómo está eso? Mire, si sabemos que el contacto sexual, cuando no está circuncidado el hombre, el varón, infecta a la mujer, quiere decir que el corazón, ¿qué es el corazón? ¿Está hablando de este corazón? No. ¿Está hablando de cuál corazón? Este corazón, mi hermano. ¿Cómo vamos a circuncidar el corazón? Mire, si la relación sexual en una forma sucia contamina a la mujer, quiere decir que si todas mis relaciones que yo tengo
todas las personas y tengo un corazón sucio, una mente sucia, ¿qué va a pasar? Los voy a contaminar. ¿Qué quiere Dios? Que usted y yo nos circuncidemos, ¿qué? La mente. Que quitemos todo aquello que ha sido un problema que ocasiona problemas sociales, vamos, ¿ok? Quítese de ustedes, dice Pablo, quítese de ustedes toda habladuría, todo chisme, todo enojo, todo histeria, todo avaricia. O sea, esa es la circuncisión. Quítese de usted todo lo que no necesita para cuando usted se contacte con alguien, sea para edificación. Entonces, si mi corazón está circuncidado, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Mis relaciones sociales siempre van a ser como tóxicas. No van a ser tóxicas. Al contrario, van a ser edificantes. Voy a producir hijos. Si por ejemplo yo soy un rabino o soy un pastor, ¿qué voy a hacer? Voy a edificar discípulos. ¿Cómo? Bien edificados. ¿Por qué? Porque quité de mí esa parte que no me hacía falta, que yo estaba contaminado, me lo quito de encima y ahora ya puedo tener una relación con la gente sana y limpia. ¿Me explico? Sigamos leyendo. Versículo 25, dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha si practicas la Torá. El original dice si practicas la Torá. Lo dice. Pero si eres transgresor de la Torá, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. ¿A quién está diciendo eso? A los judíos, a los hebreos. Mira, tu circuncisión física, si tú no haces lo que yo te mando, que está escrito por lo que escribió Moisés, que yo le mandé que escribiera eso, si tú no haces tu circuncisión, no vale de nada. ¿Qué dice enseguida? Dice: si pues el incircunciso guarda las ordenanzas de la Torá, todo aquel que no está circuncidado y guarda la Torá, ¿qué dice? ¿No será contada su incircuncisión como circuncisión? ¿Se fija que usted y yo somos parte de ese equipo? Dice enseguida: y el que físicamente es incircunciso, pero cumple perfectamente la Torá, te juzgará a ti, hebreo, a ti, judío. Mire, acuérdense que los que estaban detrás del asiento de los judíos los tomaban como de segunda clase, los judíos de enfrente. Fíjese cómo es sabe que el judío es muy celoso, sumamente celoso de sus creencias, de su religión, sumamente, extremadamente celoso. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Miren, dice otra vez: y el que físicamente es incircunciso, pero cumple perfectamente la ley, te juzgará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres ultra
transgredor de la Torá. Dice enseguida, pues no es judío. Ponga atención a esto. Ponga mucha atención a esto. Dice, pero no es judío el que lo es, el que está circuncidado, mi hermano, al octavo día. No necesariamente desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista judío. Claro que va a ser, él se cree digno de ser heredero del reino de los cielos, porque viene la descendencia de Abraham. ¿Se acuerdan que hablaban aquellos fariseos y saduceos que decían, nosotros somos del linaje de Abraham? Amen. Nosotros no somos hijos de la prostituta, porque a María, ¿sabe que hay un libro? No quiero decir el nombre porque pues mucha gente no va a escuchar. Este libro habla de María, espantoso. Es un libro judío. Habla de que María era una mujer prostituta, que cuando nace el mismo Mesías, el mismo Yahshua, dicen ellos, los judíos, celosos, no estoy hablando más que judíos celosos, malinterpretados judíos, que se dan ese porte de ser judío descendiente de Abraham. Dicen que Yahshua está en el infierno quemándose en el excremento de sí mismo. Terrible. Terrible. A María la tratan de una prostituta que se metió con este y con aquel, y quién sabe cuál será el padre de Yahshua. Así. Entonces, miren lo que dice ahí, versículo 28 dice, pero no es judío el que lo es exteriormente, o sea, en la circuncisión, ni es circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío, ¿quién? A ver, léalo por favor, mi hermano. ¿Quién es judío? El que lo es en lo interior. Miren mi hermano, miren mi hermana, el judío verdadero es el que ha circuncidado su mente. Miren lo que dice enseguida. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la que del corazón, en espíritu, no en letra. No porque sepa mucho va a ser salvo. El judío desde pequeño, mi hermano, desde pequeño, desde que empieza a hablar. Miren nomás cómo es el judío. Cuando el niño empieza a hablar sus primeras palabras, lo primero que le enseña el papá es decir, oye Israel, el Señor Jehová, el Señor uno es. Cuando empieza a hablar el niño, oye Israel, Yahweh el Señor, Yahweh uno es. Y cuando el niño va creciendo, va repitiendo esto, el papá toma un poco de miel con el dedo y se lo da al niño en la boca para que lo pruebe. Porque
Para ellos, la Torá o la palabra de Dios es tan dulce como la miel, hermano. Entonces, mire bien esto. De ellos tenemos que aprender muchísimo. Muchísimo, mi hermano. Si usted y yo estamos injertados en este árbol, acuérdese que tenemos los mismos beneficios, pero también tenemos las mismas obligaciones. Las mismas. Entonces, de los israelitas tenemos que aprender muchísimo. No podemos. Mire, el problema que le decía que tiene la gente es de que el pueblo de Israel y la iglesia, que los judíos hagan su rollo, allá sus problemas, sus fiestas, y nosotros nuestras fiestas. Mire qué interesante. Los israelitas le hacen fiesta a Dios, y usted y yo hacemos fiestas, ¿qué? 14 de febrero, la Navidad, Año Nuevo, la Pascua fuera de orden, el Día de las Madres y tantas fiestas. Y los israelitas están solamente festejando las fiestas que Dios les mandó a ellos, hermano. ¿Por qué razón el pueblo de Dios, y usted y yo somos ahora israelitas también, porque el Señor ya nos adoptó, por qué razón no hacemos las fiestas que el Señor ordenó, mi hermano? ¿Qué nos han enseñado en la iglesia, mi hermano? No, esas son fiestas judías. Ustedes vamos a ver Levítico 23, nomás, rapidito. Vayan conmigo Levítico 23. Levítico 23. No pierda ahí, Romanos. Versículo 1. Hermano, ya estoy. Ok. Dice, versículo 1 dice: habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y luego ya le dan las fiestas. Fíjese, las fiestas solemnes de Yahweh, o sea, fiestas para mí, dice el Señor, que todos ustedes me van a hacer, porque lo único que quiero de ustedes es bendecirlos. Si usted deja, dijo el Señor, si ustedes dejan de festejar mis fiestas, yo les aseguro que les voy a cerrar las ventanas de los cielos y no va a haber bendición en su tierra. ¿Por qué cree que fueron llevados a Babilonia? ¿Por qué cree que los asirios vinieron y tomaron las 10 tribus aquellas y las echaron para afuera? Porque dejaron de festejar a Dios en las días o en los tiempos que Dios les dijo que hicieran. Aleluya. ¿Por qué cree usted? ¿Por qué a veces nos va mal a nosotros, mi hermano? Por desobedientes. Porque tenemos un problema usted y yo. El problema se llama descuido. Tenemos un problema gravísimo. No leemos la palabra de Dios. Y cuando leemos, no la entendemos. La torcemos. ¿Por qué? Porque no nos interesa ver un diccionario. No nos interesa ver historia. Nos conformamos con lo que nos dice la Biblia. Y a veces la Biblia ni la entendemos. Y al no entenderla, le damos un enfoque equivocado y nos metemos en problemas, ¿verdad?, de interpretación. Entonces, ¿qué
tenemos que hacer? Hermano, nuestra obligación como hijos de Dios es básicamente estar investigando la palabra de Dios. Eso es lo que quiere Dios, escudriñar las escrituras, porque en ellas tal parece encontraré la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Entonces, escudriñar significa, hay una palabra en hebreo que se llama sod. Sod significa que usted tiene que investigar hasta el fondo, mi hermano. Ir hasta el fondo. Mire, cuando los árabes o los israelitas, cuando van a cruzar cierta distancia, siempre llevan con ellos una pala. Siempre llevan con ellos una pala. Entre sus cosas que tienen que llevar siempre es una pala. Que tenga un pico también. ¿Por qué razón? Porque en el camino, donde van de un lado a otro, van a contar primeramente si se van a tener problemas o cuántas horas se van a llevar de camino. Si los animales van a poder cruzar ese tiempo caminando. ¿Qué tiene que hacer esa persona? En un momento dado, hacer un agujero, un hoyo, con la pala, escarbar. ¿Para qué? Para encontrar agua, mi hermano. Eso es precisamente sod, meterse hasta abajo, hasta encontrar la fuente de la vida, mi hermano, que es la sabiduría. Cuando usted y yo estamos investigando la palabra de Dios, nos metemos con la sabiduría de Dios, mi hermano. Y la sabiduría de Dios siempre nos va a llevar a lugares de refrigerio. Ok, entonces, versículo, vamos a terminar esa parte, 2:29 dice: sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Observe esto, ya voy a terminar, 5 minutos más. Escucha esto. La palabra judío viene del nombre de Judá, uno de los 12 hijos de Israel. Judá, cuando nace, con Jacob, la mamá, creo que fue la mamá de Judá, que era Lea, la mamá de Judá. Cuando nace Judá, le pone Judá porque significa adoración, alabanza. Ahora te voy a alabar, Señor, y le pone alabanza, le pone a Judá, alabanza, te vas a llamar alabanza. Entonces, mire, dice aquí Pablo, por medio del Espíritu Santo, dice esto: porque no es judío el que lo es en la circuncisión, sino que es judío el que lo es en espíritu, en el corazón. ¿Ok? El cual, dice, el cual. Déjame digo porque no quiero equivocarme, dice, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. En otras palabras, mi hermano, usted y yo, ¿se acuerda que le dije que aquella pareja que adopta al niño, que le da ¿cómo se llama? Un apellido? Entonces, la alabanza viene de parte de Dios, o la bendición de ser
ahora hijo de Dios, aunque somos adoptados, ¿ok? Viene directamente de la boca de Dios, mi hermano. Aleluya. No es judío el que lo es físicamente. Ahora, ¿por qué judío? Porque usted y yo también somos capaces, tenemos la capacidad de dar alabanza al Todopoderoso. No nomás el judío natural, sino que usted también y yo somos ¿qué? Judíos, porque también podemos darle alabanza al mismo Señor que los judíos naturales le dan a su Señor. Aleluya. ¿Está claro eso? Amén. Mi hermano, hay mucho que explicar. Nos quedamos para la próxima semana. To be continue. No falte, mi hermano, porque vamos a seguir con esto. Dios bendiga a mis hermanos.